Shalom a todos, 4 de abril del 2024. Vamos con la primera edición de noticias del día de hoy. Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, dice que el ataque de Hamas del 7 de octubre trajo consigo la esperanza de que la liberación de Jerusalén y la purificación de los invasores ocupantes será una cuestión segura. En un discurso ante el Día Internacional de Al-Quds, Haniyeh dijo que en los últimos años Israel intentó resolver el conflicto en tierras palestinas a través de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, mientras Hamas respondió con una defensa de Al-Aqsa, de Al-Aqsa. Desde el frente de la Franja de Gaza. Según él, el sistema lo llama inundación de Al-Aqsa, es un golpe estratégico para Israel que desarrolló el conflicto a su naturaleza original, quitó todas las máscaras al rostro de la falsa paz y presentó el verdadero rostro de la identidad judía y sus crímenes. En este sentido, Haniyeh señaló además que el sistema inundación de Al-Aqsa también imita todas las ilusiones y leyendas que el enemigo sionista se creó sobre su ejército y sus capacidades. Y su élite y muchos de sus aliados comenzaron a hablar, diciendo que hay una crisis existencial. Haniyeh dijo que Israel comenzó a actuar salvajemente porque entiende que no tiene capacidad para sobrevivir como entidad usurpadora y conquistadora en su trato con el pueblo palestino, que rechaza la idea de rendirse y entregar Palestina, a pesar de todos los intentos de normalización que fueron arrastradas por el sistema inundación de Al-Aqsa. El líder de Hamas afirmó que si no fuera por la participación directa de Estados Unidos en la agresión mediante el suministro de armas, ayuda financiera masiva y apoyo político con el Consejo de Seguridad, la agresión no habría continuado. Pidió la creación de un frente público popular de los países islámicos. Apoyen el sistema de liberación palestina, subrayando que la inundación de Al-Aqsa unió las filas del pueblo, de la nación y los frentes del conflicto. El gobierno de ocupación insiste en la continuación de esta agresión y lo que interesa a Netanyahu y asociados es permanecer en el poder el mayor tiempo posible, dijo Hanina. Según él, jamás cumplió con las exigencias básicas consistentes en un alto el fuego permanente, una retirada total de la Franja de Gaza, el regreso total de los desplazados, la introducción de toda la ayuda necesaria, la rehabilitación de la Franja de Gaza, el levantamiento del bloqueo y la aprobación de un acuerdo de intercambio respetable. Yo digo, esta persona, ¿por qué no se dedica a invertir todo lo que ha robado en Gaza para que pueda promover industrias, comercios? Esta persona posee cientos de miles de dólares que los podría invertir tranquilamente en Gaza. Eso por un lado. Por otro lado, él insiste en que la intención de Israel es quedarse con la explanada de las mezquitas. Esa tendría que haber sido la intención de Israel. Si Israel hubiera hecho eso, la guerra se hubiera terminado hace muchísimo tiempo.
eh, e Israel estaba preparado para afrontar todo lo que se podía venir en ese momento, hace 6 meses atrás, si Israel enfrentaba, como ya lo dije en otros vídeos, el quedarse con la explanada de las mezquitas y, y presionar con eso a cambio de los secuestrados. Lamentablemente se optó por otra, no sé si lamentablemente, pero se optó por otra política que fue la de la guerra directa, donde, como ayer dije, hay muchísimos, más de 6.000 soldados heridos y muchísimos soldados fallecidos. Y me imagino que también habrá civiles por parte del pueblo palestino que no tienen nada que ver. Supongo que habrá. De esto no se sabe nada. eh, Como tampoco se sabe nada de los secuestrados. O sea que nosotros estamos haciendo una guerra y uno de los motivos de esta guerra es liberar a los secuestrados que no sabemos ni cómo están, en qué condiciones están. Yo voy a decir, lamentablemente, ni siquiera sabemos si están vivos o muertos, o cuántos de ellos viven y cuántos no, y en qué condiciones están. No sabemos nada. Y estamos librando una guerra para liberar a los que no sabemos en qué condiciones están. Ni siquiera sabemos si están en condiciones de ser liberados. Eh, y ellos dicen que están, están ganando la guerra contra nosotros, que nosotros somos los invasores, que estamos ganando. O sea, el discurso político de este señor que está en Qatar, invitado por Qatar, viviendo a todo lujo, eh, y pidiendo que eh, la comunidad internacional se encargue de dar ayuda humanitaria a, a los gazatíes. Pero él está viviendo a todo lujo. El primer ministro de Qatar, Al Thani, se dirigió ayer a la tarde a las negociaciones para la liberación de los secuestrados y criticó duramente al primer ministro Netanyahu. No podemos dejar el destino de la región en manos de políticos aventureros que están dispuestos a arriesgar el destino de toda la región solo por su propio beneficio personal. También afirmó que el principal punto de discordia en las negociaciones del alto el fuego es el regreso de las personas desplazadas a diferentes zonas de Gaza. Los obstáculos por un alto el fuego en Gaza son los mismos obstáculos que enfrentaron los equipos negociadores en febrero. El jefe del Estado Mayor visitó Khan Yunis ayer miércoles, y realizó una evaluación de la situación con el con el comandante del Comando Sur, el coronel Finkelman, el comandante de la División 98, el teniente coronel Dan Goldfuss, el comandante de la formación de comando, el teniente coronel Omer Cohen, y otros comandantes de la zona. Durante la visita hubo un diálogo con los comandantes de los comandos y combatientes. Le presentaron la situación operativa y los elogió por su lucha y trabajo en la Franja de Gaza. El domingo dejo Shifa. Ustedes todavía están aquí.
también estamos presionando para profundizar el logro y también estamos presionando para tratar de lograr un cambio en las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes. Esta es una tarea suprema. Solo surgirá de una presión más fuerte y presionaremos más fuerte, tanto como sea necesario. Presionaremos más fuerte, lo están haciendo excelentemente. Otro batallón desmantelado, otro comandante eliminado, otra infraestructura destruida. Esta es la manera de ejercer presión para eventualmente liberar a los secuestrados. Una cosa es segura, mientras trabajan como trabajan, nuestra capacidad y también la capacidad nacional para resolver estas cosas de una mejor manera es significativamente mayor. Sigan adelante, sigan logrando buenos logros. Finalizar un procedimiento de batalla de alta calidad y seguir adelante. Cambiando el orden o la visión. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirán mañana, el viernes, para discutir una propuesta presentada por Pakistán. Una propuesta presentada por Pakistán, que pide un embargo de armas a Israel debido a la guerra en Gaza. Pakistán pide un embargo de armas de Israel debido a la guerra de Gaza y para eso se reúne el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si los Estados miembros votan a favor, será la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte una posición oficial sobre la guerra en Gaza. La propuesta de imponer un embargo de armas a Israel fue presentada por Pakistán, que representa en la propuesta 55 países de los 56 miembros de la Organización de Cooperación Islámica. El único país que se abstuvo de participar en la propuesta es Albania. Un informe de la agencia de noticias francesas afirma que la propuesta de 8 páginas exige que Israel ponga fin a la ocupación del territorio palestino y levante inmediatamente su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza. La propuesta también pide a los Estados miembros de la ONU que detengan inmediatamente la venta o transferencia de armas, municiones y otros equipos militares a Israel. Cuando la propuesta establece que existe un riesgo razonable de genocidio en Gaza, Pakistán también afirma que el embargo de armas propuesto a Israel, que Israel está utilizando el hambre de los civiles como método de guerra. Por eso entran 200 camiones diarios. La propuesta exige un alto al fuego inmediato y condena las acciones israelíes que pueden equivaler a una limpieza étnica. ¿De qué etnia me están hablando? La propuesta también exige que se devuelvan la financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados de la UNRWA, que exige que Israel detenga la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados. Israel ha afirmado en los últimos años que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un organismo completamente parcial que sistemáticamente toma decisiones solo para Israel e ignora la flagrante violación de los derechos humanos en otros países como Siria, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que ignore los derechos humanos de otros países no exime a Israel de que tenga que hacer lo que humanamente hay que hacer. Pero es muy llamativo que, que se condene a Israel estos, ¿cómo se llama estos?
esta agrupación musulmana. eh, Operación de Cooperación Islámica. 85 países que forman parte de la ONU, de la Organización de Cooperación Islámica. O sea, son más los países islámicos que los países no islámicos. O sea, la ONU está copada por países islámicos. ¿Y cómo no va a estar en contra de todo lo que sea Israel? Es lógico, es lógico. O sea, la ONU en estos momentos no tiene ningún tipo de, eh, de influencia eh, dentro del mundo. Son musulmanes que votan a favor de los países musulmanes. Esto es, eh, Esto es lamentable, pero es así. O sea, hay que crear un nuevo organismo eh, de países que no sean musulmanes para estar en contra de la ONU que se ha convertido en representante de países musulmanes. Bueno, un dato interesante. En la producción del Festival de la Canción de Eurovisión, los disc jockey que actuarán en Eurovision Village recibieron instrucciones de no tocar canciones israelíes, informó Ainet hoy a la noche. La instrucción va acompañada de la exigencia de no tocar canciones de Rusia o Bielorrusia debido a la guerra en Ucrania, pero ambos países no participan en el concurso. La Villa de Eurovisión, que se instala cada año en el país anfitrión, recibe miles de visitantes locales y turistas de todo el mundo. Los disc-jockeys israelíes que actuarán en la aldea confirmaron los detalles. En el propio pueblo este año estará prohibido tocar canciones israelíes. Pero las otras fiestas puedo tocar lo que quiera, dijo uno de los disc-jockeys. Entiendo que el trasfondo de esta decisión es la seguridad. Hay muchos musulmanes y pro-palestinos en Malmo, y muchos de ellos van a venir a la aldea en Eurovisión. Al parecer, la producción quiere evitar disturbios o cualquier otra cosa que pueda perturbar las actividades del pueblo, añadió. O sea que hay censura en donde se efectúa Eurovisión a las canciones israelíes y están prohibidas a los disc-jockey poner canciones israelíes. Esto es cultura. No sé si ustedes se acuerdan la cantidad de veces que Israel ganó Eurovisión. Ahora las canciones de Israel están censuradas. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Y esto pasó en el término de una generación. Yo lo viví. Yo viví las canciones que ganó Israel, creo que fueron 2 o 3, y vivo ahora la censura que hay sobre las canciones en Israel. En una generación, la velocidad que suceden las cosas es terrible. Volviendo aquí a Israel, según información de inteligencia, se incautaron aproximadamente 600 kilos de carne en una carnicería de Rishon LeZion sin sello de matadero. Aves de corral sin sello de matadero
y pescado sin etiquetas. La información fue recibida por la Unidad Central de Aplicación e Investigación del Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional para la Aplicación de la Ley sobre la Prohibición del Fraude Kasher en el Gran Rabinato de Israel. Se han descubierto hallazgos que indican que el sacrificio y el proceso se realizaron sin la supervisión veterinaria requerida y por lo tanto constituyen un peligro real para la salud pública. También se incautaron productos cárnicos de pollo y de pescado caducados que supuestamente estaban destinados a ser comercializados para los consumidores y representan un grave peligro de intoxicación alimentaria y exposición a bacterias peligrosas. El carnicero realizó operaciones productivas desde montaje, envasado y curado, lo cual no está conforme a licencia y por lo tanto es ilegal. Con la ayuda de los servicios veterinarios del municipio de Rishon LeZion, la inspección municipal y el departamento de saneamiento, los productos de carne, pollo y pescado fueron confiscados y destruidos. Al mismo tiempo, en una carnicería de Julón, se capturaron unos 320 kilos de carne eh, de ganado y cordero que no se llevaban el sello de un matadero y que se sospecha que algunos de ellos fueron sacados de contrabando de los territorios de la autoridad palestina. Este carnicero también realizó operaciones productivas y envasado y sazonado, sin licencia. Además, las carnes se conservan en la carnicería en malas condiciones sanitarias, lo que supone un grave peligro para la salud de los consumidores. Con la ayuda de los servicios veterinarios del municipio de Julón, la carne fue confiscada y destruida. Los dos propietarios de la carnicería fueron ordenados a una investigación penal. La actividad que se llevó a cabo en colaboración con los inspectores del Gran Rabinato motivó la adopción de medidas contra los carniceros ante la sospecha de falsa representación de kasher que fueron presentadas en publicaciones en las redes sociales, a pesar de no tener un certificado kasher. El ministro de Agricultura reiteró que es necesario adquirir productos alimenticios en envases originales, cerrados y limpios, con etiquetas y marcados de la fecha de elaboración y caducidad. Además, tenga cuidado y compre carne solo en lugares autorizados, que estén bajo supervisión, que tenga titular de licencia de negocios de carnicería. Moshe Ajarek, director de la Unidad Central de Vigilancia e Investigación del Ministerio de Agricultura, dijo: este caso es muy grave, acompañado de falsificación de certificación y uso indebido de la etiqueta kasher. Se trata de un procedimiento de sacrificio que se realiza sin supervisión veterinaria, en malas condiciones sanitarias y antihigiénicas. La carne conservada en condiciones prohibidas puede suponer un peligro real para la salud humana. Este concepto es parte de los intentos del Ministerio de garantizar que los productos agrícolas frescos que llegan a los hogares de los consumidores sean saludables y seguros de usar. Yo voy a explicar que 300 kilos en una carnicería no es nada, no es nada, es una gota en un... no es nada. Son miles de kilos los que se consumen diariamente en una carnicería que trabaja. O sea que confiscar 300 kilos de carne en mal estado es simplemente querer demostrar que están haciendo un trabajo. Pero en la práctica no es, no es nada, no es nada. Eh, y estas irregularidades se producen constantemente. Lo que pasa es que no son publicadas
son tapadas. eh, no hay una cantidad importante de inspectores para poder verificar constantemente qué es lo que en el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud, aparte existe el Ministerio de Salud y los veterinarios de cada ciudad, y cada uno tiene eh, eh, responsabilidades distintas. Y hay veces que hay enfrentamientos entre unos y otros, porque no está bien marcada la diferencia de los límites de trabajos de unos y otros. Y no hay una gran colaboración entre estas dos instituciones. Esto hace de que, lamentablemente, las carnicerías se aprovechen de esta situación y hagan, hagan uso indebido del material que comercializan, es decir, carne de res, pollos, etcétera. Volvemos a la guerra. Los combatientes del equipo de batalla de la Brigada Séptima luchan en la zona de Al-Qarará y los abasíes en el norte de Khan Yunis. Las fuerzas eliminan a terroristas disparando tanques, emboscando a francotiradores y atacando aviones y destruyendo infraestructura terrorista subterránea en la zona. Enredadas infraestructuras terroristas, las fuerzas localizaron y confiscaron armas, entre ellas fusiles, armas, cartuchos, municiones, un manual de manejo de armas, bombas de mortero, explosivos, equipos militares y documentos de gran valor de inteligencia. Los combatientes localizaron y destruyeron un lanzacohetes en medio de un olivar civil. La semana pasada las fuerzas arrestaron a varios sospechosos que se atrincheraron cerca de ellos y fueron transferidos a la División de Inteligencia 504 y al Shin Bet para una mayor investigación. La cantidad de gente que ha sido detenida y que se ha investigado es impresionante, tanto en, eh, eh, en Judea y Samaria como en Gaza. O sea que los datos que tienen que tener la división de inteligencia tienen que ser inmensos. El doctor Ahmed Rafik Awad, director del centro Al-Quds para estudios futuros en Ramallah, expresa su preocupación por el hecho de que las manifestaciones masivas diarias frente a la embajada de Israel en Amán se utilice para destabilizar el reino de una manera que beneficiara a Israel. En una entrevista en el sitio web de noticias Bucará, Awad afirma que no hay ningún palestino que apoye los disturbios o que socave la situación política o social en Jordania, ya que una situación de inestabilidad en Jordania afectará al pueblo palestino, incluidos los territorios que están en conflicto en Judea y Samaria, y también en la Franja de Gaza. Según él, hay factores que actúan de acuerdo con la visión del partido Likud sobre la opción jordana y el establecimiento de un Estado palestino en Jordania. Y una situación de inestabilidad sirve a los objetivos israelíes. Por tanto, dijo Awad, los palestinos apoyan la estabilidad en Jordania y reconocen el derecho del público jordano a expresar su opinión e influir en la toma de decisiones. Awad también afirmó que el público jordano que protesta frente a la embajada de Israel está expresando indignación
por el genocidio cometido por Israel. Y estas manifestaciones no deben verse como una amenaza a la seguridad de Jordania, que debe ser protegida contra cualquier intento para dañarla. En la operación selectiva de la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet, dirigida por la División 162, muchos terroristas asociados con organizaciones terroristas en la Franja de Gaza fueron arrestados en el hospital Shifa, incluido el subcomandante de la unidad de cohetes de la Yihad Islámica, quienes tenían el puesto de mando del ala militar de Hamas y altos funcionarios del Ministerio de Seguridad Interior y los comités de emergencia de Hamas. Los detenidos fueron trasladados para ser interrogados por el Shin Bet y la unidad 504. Entre los detenidos en el Shin Bet se encuentran numerosos terroristas de inteligencia militar de Hamas que sus investigaciones aportaron información valiosa e importante para la continuación de la lucha contra la organización terrorista. Entre ellos el jefe adjunto del Departamento de Noticias de Inteligencia Militar de Hamas, Ashraf Ebrahim Samour. Samour describió en su investigación del Shin Bet los numerosos órganos de Hamas que operaban desde el hospital, comenzando por la inteligencia militar, el interior, los órganos de seguridad y administrativa de la organización terrorista. La unidad de la inteligencia militar operaba desde el hospital Shifa. Desde allí también trabajan el Ministerio del Interior, los comités de emergencia y el gobierno de Hamas, y era un lugar seguro, afirmó. Mi duda es la siguiente. Toda esta gente que ocupaba cargos militares y políticos de alto nivel, ¿no tienen información de dónde están retenidos los secuestrados? Es imposible que no tengan información de dónde está Sinwar, de dónde está Sinwar y de dónde están los secuestrados. Es evidente que los 140 secuestrados no están todos juntos, están separados. No hay un lugar tan grande para para albergar 140 personas con lo que se necesita para tantos días de supervivencia. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. O sea que si esta gente lo sabe, Israel tiene maneras delicadas de sacar la información. Y esto lo sabemos todos. Todo servicio de inteligencia tiene sus métodos para sacar información. O sea, no existe la posibilidad de que se haya capturado gente de tanto nivel militar como político y que esta gente no tenga la información y que a su vez Israel no la tenga. Como consecuencia, que tampoco la posea el primer ministro Netanyahu. Por eso vuelvo a repetir que según mi parecer, Israel sabe o Netanyahu sabe mucho más de lo que dice saber. Y por algo, esta posición firme de Netanyahu en la cuestión de las negociaciones para liberar a los secuestrados. Porque evidentemente sabe cosas que nosotros podemos suponer, pero que ignoramos.
Continúo con una cuestión política ahora. El presidente del bando estatal, el ministro Benny Gantz, habló en una conferencia de prensa sobre la continuación de la guerra y la violenta protesta que hubo en Jerusalén. Habló sobre la continuación de los combates y pidió una fecha acordada para elecciones. Al comienzo de su declaración dijo: pedí hablar esta noche porque nos enfrentamos a enormes desafíos en todos los ámbitos. Precisamente en este momento, con todas las dificultades, debemos hacer un esfuerzo y mantener nuestra unidad. No pongamos, dejemos de lado las diferencias. Ocupémonos de gestionar de una manera que nos permita seguir luchando juntos. Lo que está sucediendo en los pasillos del gobierno, en las redes, en las calles, es peligroso y hay que detenerlo. Está prohibido en tiempos de guerra consagrar una ley de evasión. Está prohibido comportarse insensiblemente hacia las familias de los secuestrados y fue correcto responder a su solicitud de cancelar el receso de la Knesset. No debemos hacer comparaciones entre los manifestantes y nuestros enemigos, que ellos deben ser destruidos y los hermanos deben ser escuchados. No debemos dañar los objetivos estratégicos, que son las relaciones con Estados Unidos, y no debemos comportarnos de forma violenta y desobedecer las instrucciones de la policía, que también debe comportarse con la máxima responsabilidad y moderación ante un gran dolor público. Debemos recordar lo que nos hicieron nuestros enemigos el 7 de octubre y no debemos volver a la división que había el 6 de octubre. Más tarde Gantz se dirigió a la familia de los secuestrados y dijo: inclino la cabeza por el hecho de que todavía no hemos podido devolverlos a casa. Me avergüenzo cuando escucho la actitud de algunos miembros del público y de los funcionarios electos hacia ellos. El primer ministro debe expresarse claramente sobre el tema, fortalecerlos y asegurarse de que todos los miembros de la coalición sean tratados adecuadamente. Merecen saber que la sociedad israelí no está en contra de ellos, sino detrás de ellos. Las familias deben saber que estamos haciendo todo día y noche, para que sus seres queridos puedan sentarse con ellos y con la ayuda de Dios en la noche del Seder de Pesaj, como hombres libres. Nos enfrentamos a un enemigo cruel y estamos haciendo todo lo posible para tener éxito. Si hay una oportunidad y necesitamos promoverla constantemente, no la desaprovecharemos. No debemos desaprovecharla. Mis amigos y yo no nos sentaremos en un gobierno que realmente no trabaja para devolver a los secuestrados. Nuestro deseo de devolverlos a casa no es un punto de debilidad, sino una fuente de fortaleza. Cuando libramos una guerra tan compleja y larga, debemos mirar los grandes desafíos que tenemos en general. Y estos días en particular, hay muchas pruebas que tendremos que superar y las superaremos. En este momento, además de la urgencia necesaria de devolver a los secuestrados, la necesidad de seguridad más importante es cambiar la realidad en el norte del país. Estaremos luchando contra Hamás durante muchos años. Es imposible tolerar la salida a los residentes del norte lejos de sus hogares. Las fuerzas de defensa de Israel están haciendo un excelente trabajo y están perjudicando gravemente a Hezbollah. Tenemos que completar la tarea. Nuestro objetivo debería ser devolver a los residentes del norte a sus hogares de forma segura, máximo este verano. Debemos asignar todos los recursos militares y políticos a esto. Debemos defender la alianza entre un Estado y sus ciudadanos. También dijo: además de todos los esfuerzos, tenemos la oportunidad de lograr un retroceso estratégico contra Hamás y todos aquellos que buscan nuestro daño.
liderados por Irán. Aquellos que buscan provocar una guerra regional contra nosotros deberían encontrarse enfrentando una alianza regional, la Alianza Abrámica, un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, que combinará un acto político mientras que el establecimiento de una administración internacional de los países árabes para la Franja de Gaza está al alcance. Tal acuerdo podría ser una parte central del esfuerzo para reemplazar el régimen de Hamas. Trabajaré personalmente y apoyaré el avance de las cuestiones en las próximas semanas. Gantz agregó: me gustaría mirar directamente al público y decir que ningún logro militar o político valdrá la pena cuando escuchamos a padres desconsolados decirnos: si la nación se divide, la muerte de nuestro hijo fue en vano. Esto es una declaración terrible y dolorosa. No debemos permitir que esta declaración se convierta en realidad. Debemos mordernos los labios y unirnos para mantener nuestro principio, pero ante todo para mantener a nuestra gente. Además, pidió el adelanto de las elecciones para que podamos mantener la unidad y tener éxito en la tarea que tenemos por delante. El público debe saber que pronto regresaremos y pediremos su confianza, que no ignoramos el desastre del 7 de octubre y lo que lo precedió. Por lo tanto, debemos llegar a una fecha acordada para las elecciones durante el mes de septiembre, en preparación para el año de la guerra. En las últimas semanas he hablado con líderes políticos sobre el tema, así como se le ha informado al primer ministro. Primero, que le deseo buena salud y una pronta recuperación y que continuará el diálogo con él sobre este tema. Una fecha electoral tan acordada nos dejará tiempo para continuar el esfuerzo de seguridad y también permitirá que los ciudadanos de Israel sepan que pronto renovaremos la confianza entre nosotros. Esto evitará una división en la nación. Espero que, si estamos de acuerdo en esto, todos los líderes políticos sionistas responsables permitirán y se unirán al gobierno de emergencia. Esto aumentará la confianza y la unidad en la nación y entre nuestros combatientes, y también nos dará el enorme respaldo internacional que tanto necesitamos. Terminaré con una oración por la paz de nuestros combatientes que arriesgan sus vidas por nosotros, incluso en estos momentos, y con una oración por la seguridad de nuestros secuestrados y su rápido regreso a casa. Le digo a los secuestrados: estamos trabajando y esperando tu regreso. Toda la nación de Israel está contigo y la nación de Israel vencerá. En respuesta al discurso, el líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que el Estado de Israel no puede esperar otros 6 meses hasta que el peor y más peligroso y fallido gobierno de la historia del país regrese a casa. Este gobierno, este gobierno necesita regresar a casa o irse a casa lo antes posible para que podamos devolver a los secuestrados, devolver a los evacuados a sus hogares y derrotar a Hamas. Y asegurarnos de que alguien se haga cargo de la clase media israelí. ¿Y qué se estuvo haciendo hasta ahora? El partido Likud criticó duramente el discurso. En un momento fatídico para el Estado de Israel y en medio de una guerra, Benny Gantz debe dejar de involucrarse en política mezquina solo por la desintegración de su partido. Las elecciones ahora conducirán inevitablemente a la parálisis, división, daños a los combates en Rafah y daños fatales a las posibilidades de un acuerdo con rehenes. El gobierno continuará hasta lograr todos los objetivos de la guerra. El presidente del sionismo religioso, el ministro Smotrich, respondió: un tiempo de guerra y de victoria. No hay tiempo para la política. Evidentemente, hacer política en momentos de guerras es sucio.
es muy sucio, está totalmente fuera de lugar. Los representantes de la familia de los secuestrados, miembros del foro Tikvah, piden una intensificación en la guerra contra Hamas. Consideran que esta es la única medida que conducirá al regreso de los secuestrados. Ditza Or, la madre de eh, Avinatan, que fue secuestrado en Gaza, dice que el llamado es para el primer ministro. Reanude con todo el impulso y con toda la fuerza los combates con Hamas, porque eso es lo único que traerá a nuestros hijos a casa. Estamos en contra de cualquier acuerdo de ritmos, fases y grupos, porque eso significa que solo el primer grupo será liberado y el resto podrá ser olvidado de por vida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O todos o ninguno. Zvika Amor, el padre de Itán, añade que la declaración de los padres también está dirigida a la protesta de los izquierdistas. No estamos dispuestos a aceptar una protesta no estamos dispuestos a aceptar la división y los llamados de odio contra el gobierno israelí en un momento en el que el pueblo de Israel debería ser como un puño contra el enemigo. Además dice, venimos a pedir a nuestros hermanos y hermanas de las queridas familias de los secuestrados que no vayan con ellos, que no se manifiesten ahora contra el gobierno y que no griten contra ellos, porque eso solo nos aleja. Además exigimos que el trato sea para todos a la vez. No estamos dispuestos a aceptar palizas, porque este no es el caso. Podemos ver a los jóvenes y a los soldados. Tal Goilib, la madre de Ran, que también fue secuestrado en Gaza, dice, queremos que la unidad de la nación vuelva a la unidad. Durante los últimos 6 meses hemos recibido abrazos de todos lados, de la izquierda, de la derecha, y de repente en el último tiempo se ha soltado un recurso que simplemente nos impacta y nos asusta. ¿Dónde está la unidad y la unión? ¿Dónde está el apoyo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué tipo de educación es esta? ¿Es esto de gritar como un montón de locos, dar vuelta a coches de policía? Vamos a ajustar cuentas con quien sea necesario, pero después de la guerra, después de que nuestros hijos secuestrados regresen a casa. Basta con eso. Están exagerando. En cuanto al llamamiento dirigido al gobierno, tal dice que supone que el paso necesario es entrar en Rafah y con ello conducir a la liberación de los secuestrados. Como dije ayer, la familia de los secuestrados no tienen absolutamente nada que ver con estas protestas que está haciendo esta izquierda totalmente enardecida, que están utilizando métodos terriblemente violentos contra el status quo. El jefe del Estado Mayor visitó ayer Khan Yunis y realizó una evaluación de la situación con todos los comandantes. Durante la visita hubo un diálogo con los comandantes y les presentaron la situación operativa, los elogios por su lucha y su trabajo en la Franja de Gaza. Esta noticia la di completa cuando comenzamos hoy con las informaciones. Continuamos. Como parte de una evaluación de la situación realizada por la Fuerza de Defensa de Israel, ayer a la tarde se decidió consolidar y reclutar personal de reserva para el sistema de defensa aérea. La movilización de las reservas se produce en un contexto de amenaza por parte de Irán tras la eliminación de un alto miembro de las fuerzas Quds
de la Guardia Revolucionaria iraní, Hassan Mahdavi. Anteriormente, el jefe del Estado Mayor, Hetzi Halevi, visitó Khan Yunis y realizó una evaluación de la situación con el comandante del Comando Sur, como ya anticipamos anteriormente. El Tribunal Disciplinario de la Comisión de la Función Pública decidió despedir a un fisioterapeuta de una escuela de educación especial en Jerusalén después de haber sido declarado culpable del delito de contactar con un agente extranjero después de que se pusiera en contacto con dos miembros de Hamas en Turquía. Se publicó ayer en la tarde en Ynet. El fisioterapeuta Ramzi Abasan, además de su trabajo como fotógrafo, publicó sus fotografías en las redes sociales junto con muchas publicaciones contra el Estado. Dos miembros de Hamas que fueron expulsados de Israel y viven en Turquía también estuvieron expuestos a las publicaciones. Los miembros de Hamas, Abdullah Maruf y Osama al-Shakkar, se reunieron con Abasan cuando visitó Turquía con su esposa en la segunda mitad del 2021. En el marco del encuentro, ambos dijeron al fisioterapeuta que no hay obligación de actuar militarmente contra el Estado de Israel, pero que es necesario actuar contra él e interferir que hay que mantener alertas a través del discurso y de Internet. El año pasado, Abasan fue condenado como parte de un acuerdo de culpabilidad, tras la cual la División Disciplinaria de la Comisión de Servicio Civil decidió someter a Abasan también a un procedimiento disciplinario. La demanda señala que las acciones del imputado son gravísimas. Siendo funcionario público, realizó acciones en las redes sociales encaminadas a perjudicar la seguridad del Estado, incitando al público en general a la enemistad y al terrorismo mientras cooperaba con una organización terrorista. Para terminar, la última noticia de estas informaciones de la mañana. Zvika Mor, el padre de Eitan, secuestrado en Gaza, cuenta en una entrevista con Arutz Sheva sus sentimientos ante el caos que se produjo ayer a la noche en la casa, antes de ayer, en la casa del primer ministro, y habla del sentimiento de gran ira y preocupación. Y dice, no me quedo callado ante esto. No se trata de una manifestación y una protesta legítima. Se trata de cruzar todas las líneas porque las manifestaciones son violentas. Manifestaciones contra un gobierno electo durante una época de guerra, cuando nuestros combatientes están ahora en la frontera y luchando en Gaza, Khan Yunis, y hay gente que tiene algo más importante que la victoria del pueblo de Israel en la guerra y el regreso de los secuestrados. Y eso es la realización. Su sueño es ver cambiar el gobierno electo, sin preocuparse en todo lo demás que pasa en Israel. Según él, la afirmación de que todas las protestas se organizan en nombre del proceso por la devolución de los secuestrados no es cierta. Simplemente están utilizando la cuestión de los secuestrados para promover su agenda contra el primer ministro. No lo digo yo, lo dice el padre de uno de los secuestrados. El gobierno de derecha y en profundidad contra el Estado judío. Están utilizando a los secuestrados. Y esto es exactamente lo que Ehud Barak les dijo que hicieran. Opa, aquí está acusando a Ehud Barak de ser el instigador de todas estas protestas. Esto eh, ya es una acusación directa contra alguien. Voy a aclarar que Ehud Barak fue el militar más condecorado en Israel.
que fue primer ministro también, y fue el que eh, intentó hacer la paz con los palestinos dándole absolutamente todo. Inclusive se habló de en su momento lo que era un Jerusalén Milemala y Jerusalén Milemata. O sea, se habló de una división de Jerusalén que la dividió como la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, para darle también a los palestinos, y ellos rechazaron absolutamente todo. No hubo nadie que diera tanto como Ehud Barak a los palestinos, y afortunadamente lo rechazaron. Aquí se lo está acusando de que está instigando a esta gente eh, de izquierda para que hagan lo que hagan. Al comienzo de la guerra, se aprovechan de la ira de los familiares y de los caídos y de los secuestrados, que se encuentran en una situación difícil. Es muy fácil inflamarlos contra el gobierno, especialmente después de 6 meses de guerra, cuando la duración de los combates no es fácil para el público. En el debate que tuvo lugar en la Knesset, Zvika Mor visitó a los manifestantes y dijo que tiene la intención de salir a la calle eh, con una voz equilibrada y diferente. Le preguntamos si realmente se está llevando a cabo una conversación de este tipo y si hay oídos receptivos a su petición. Llegamos a un grupo de personas familiares de secuestrados que no están preparados para estas protestas, junto con las familias de los caídos, para hablar con las personas que vinieron a la protesta. Rodeamos a la gente, hablamos con ellos y les pedimos que pararan, porque hay que estar centrados en la victoria de la guerra, en transmitir al enemigo que somos un colectivo, un puño de hierro que va unido, y también que la protesta perjudica la liberación de los secuestrados, porque el enemigo ve que estamos peleando entre nosotros y él puede recuperar la silla y tiene el tiempo y la capacidad de cobrar un precio más alto. No tiene la sensación de que detrás de la protesta solo hay una agenda política y la posibilidad de un discurso sustantivo. Encontré algunas personas con las que pude hablar agradablemente de las cosas, escuchando mis palabras. No sé si seguirán viniendo las protestas, y espero que el hecho de que vine a pedir que paren con las protestas, la petición les tocó al corazón, sobre todo cuando les expliqué las cosas. Dije que si exigieran reemplazar a toda la cúpula del Estado y y el sistema de seguridad, entendería que es asunto mío, pero si exigen solo reemplazar al primer ministro, y estas son exactamente las mismas personas que lucharon contra él antes del 7 de octubre, entiendo que hay algo entre el 6 de octubre y lo que está sucediendo hoy. Es decir, que eh, lo que pretenden en estos momentos es una división de, eh, del pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, hay que ver quién está detrás de esta organización. Y si se descubre que alguien o algún grupo está detrás de esta organización, hay que aplicar todo el rigor de la ley contra esta persona que está actuando contra el pueblo de Israel y está poniendo en peligro a todo el Estado de Israel, está fortaleciendo a Hamas, está haciendo que el precio que pida Hamas por lo secuestrado se eleve, porque hay diferencias en, entre, entre todos los habitantes del Estado de Israel, y esta persona tendrá que ser, si es que existe, llevada a juicio y que se le aplique eh, todo el rigor
de la ley, porque esto es un acto contra el pueblo de Israel en un momento de guerra. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.